Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Va a disculpar el ruido de fondo, pero este es uno de esos mini episodios, o no sé qué tan largo me va a quedar, que lo grabo cuando le estoy robando tiempo al tiempo y me pongo a caminar. O sea, me toca caminar para irme para mi casa, y en lo que camino esa cantidad de cuadras que me toca caminar, yo digo, bueno, que se me quite la pena, saco la grabadora y le doy rec. Entonces tome el trapeador o la escoba, o si se va a poner a lavar los trastes, y haga lo mismo junto conmigo, porque muy probablemente se haga una sarta de tonterías lo que diga, en lugar de ser algo mucho más elaborado y mucho más razonado, que es en el caso cuando pues sí puedo y tengo la oportunidad de grabar con guión, sentado frente a la computadora, o siguiendo los papelitos que yo suelo andar así en la mano, y me pongo con la grabadora y siguiendo el guión en el papelito, en un post-it pequeñito. En esta ocasión, que creo que es el segundo que voy grabando así mientras camino, no tengo nada, solo soy yo fingiendo que estoy hablando por teléfono, y pues en lugar de tener alguna aplicación de telefonía encendida, lo que tengo es la grabadora, y a través de la grabadora voy dejando todos los mensajes. Entonces, perdón que guardé un momento incómodo de silencio, pero un motorista se puso frente a mí, creo que creyendo que me iba a subir a la coaster. Ajá, pero y precisamente ando a pie porque no ando para el bus. Pero bueno, lo que le decía, así que todo lo que le diga en este caso, tómelo con pinza, vuelvo y repito. Y pensando, la reflexión que se viene en este momento a mi cabeza, estaba recordando la película de Walter Mitty. No sé si a usted le gusta, la verdad es que la película tiene los dos escenarios. Está sobrevalorada por los aspectos técnicos en los que se le sobrevalora, y por otro lado pues también está infravalorada, porque al mismo tiempo, sobre todo la gente más sofisticada en conocimiento de cine, tiene pues sus detractores a granel y a montón. Interesante, porque eso habla mucho de la película, es decir, no la obviedad de que lo importante es que hablen y que esa es la buena o la mala publicidad, no, sino que cuando hay muchas posiciones diametralmente opuestas o encontradas sobre una película o un personaje, quiere decir que eso habla de la riqueza de contenido que esta película pueda tener, o la persona o quien sea a quien se refiere a este caso. Entonces, Walter Mitty es uno de esos casos. Lo que pasa es que la película, sobre todo si todos recuerdan la versión de Ben Stiller, que ya no recuerdo de qué año es, supongo que del 2010, 2011, una cosa así, no sé, pero en el año que salió, se le elogió bastante por los aspectos técnicos, porque tenía efectos especiales bien interesantes y todo lo demás, que ya eran un estándar por otra parte para directores como Zack Snyder y gente así, pero que pues en la película habían sido recursos bien utilizados, pues. Se sentía que valían la pena, y al mismo tiempo tenía como sus detractores, porque decían, bueno, finalmente esta película es drama o comedia dramática, o donde se dibujan y desdibujan las partes imaginadas y las partes reales. Entonces, bueno, la película, recuerdo que traía posiciones encontradas entre los fanáticos, y aunque muchos la elogiaron, creo que pesaron más las personas que no les gustaba. Y yo no digo que yo la entendí o no la entendí, no sé, ahí va a ser el gusto de cada quien. Pero lo que yo estaba reflexionando es que todos en el fondo, pero todas las personas, los seres humanos, muy en el fondo tenemos mucho de Walter Mitty, o capaz todos en el fondo somos idénticos a Walter Mitty, pero tratamos de mantener al Walter Mitty que llevamos dentro a raya. Es decir, ¿quién en esta vida, usted dígame si no, se ha tomado, no sé, un momento cuando esté a solas, de ocio, cuando esté acostado y no puede dormir, y recrear en su cabeza la conversación random que tuvo con alguien, y recrearla en su cabeza donde usted sale ganando esa conversación, donde usted sale bien parado, donde toda la vergonzada que le dieron, o como decimos en el buen salvadoreño, la huevada que le dieron, que todo eso, digamos, de alguna forma se lo desquitó, que impidió que la otra persona se saliera con la suya, o en esa exposición donde quizás no salió bien, donde, ¿cómo se llama?, los compañeros se rieron, o usted se quedó trabado, no hallaba qué decir, o se equivocó de diapositiva, o se quedó callado cuando el profesor le hizo la pregunta, o algún compañero y no supo qué responderle. Entonces, en ese momento, tal vez usted, muchos años después, en su recreación, en la recreación de su cabeza, cambió ese escenario y la exposición le salió perfecta y bien bonita, y todo de la mejor manera en la que usted siempre lo soñó. Entonces, Walter Mitty en esencia es ese tipo de personaje, o que usted acaba de llegar a un lugar nuevo,
está, no sé, en X trabajo, en X carrera universitaria, en X club social, y que pues de la nada tal vez lo encuentre el conocido más célebre, la persona más popular de ese club o de la universidad, y dice: fulano de tal, ¿te acordás que nos conocíamos de pequeños? Y de repente, de forma mágica y automática, desde su primer día de clases, se convierte en el segundo más popular, solo por debajo del más popular que lo acaba de saludar. Bueno, ya divagué mucho con la recreación, pero creo que quería hacer entender este punto. Todos en el fondo tenemos algo de Walter Mitty. En algún momento de nuestras vidas imaginamos el mejor escenario posible para nosotros, la parte más favorable, y si tenemos un recuerdo amargo o un poco vergonzoso, un poco chistoso, bochornoso, todo eso, a veces, muy de vez en cuando, en nuestros momentos de ocio, tal vez cuando sale a correr o lo que sea, recreamos esos momentos, ya sea para volver a reprocharnos lo que nos avergüenza o para reírnos nosotros solitos y decir: bueno, y si hubiera hecho tal cosa, pero me hubiera agarrado en tal circunstancia, yo le habría respondido de tal y tal forma. Siempre uno tiene como la solución, aunque haya pasado mucho tiempo después. Entonces eso nos convierte a todos como un poco de Walter Mitty. Pero aparte de eso, digamos que es como la reflexión central y general. Yo quería también comentar brevemente, lo que si me alcanzaba el tiempo, sobre otros aspectos. En primer lugar, me imagino que ya conoce el dato, pero para quien no lo sepa, esto lo voy a mencionar. Es el texto de La vida secreta de Walter Mitty, si no me falla la memoria, de James Tarver. Es un cuento que se publicó en la revista New Yorker allá por 1939, si no me falla la fecha. Dios, ahí lo corrobora usted en Google, me hace el favor. Pues desde ese año que se publicó el cuento, alcanzó cierta notoriedad en su tiempo, porque en el momento en que se publicó, eso hay que aclararlo, se consideraba, digamos... No, es que no hay mayor descripción de eso. O sea, era comedia. Simplemente el cuento en ese entonces se consideraba completamente cómico. Y a partir de ese cuento de 1939, en 1900, ¿qué habrá sido? 49 o 47, no sé, pero no pasa de los 50, la primera adaptación cinematográfica de La vida secreta de Walter Mitty. Le debo el reparto. Pero la película, la primera adaptación cinematográfica, es de comedia también y es como de misterio, una combinación de ambas cosas, y lo que la hace como una de las comedias familiares de su época, que para su época y todo, considero que es bastante entretenida. Y también, eso hay que añadirlo, para su época, las partes cómicas del cuento también se consideraban relativamente cómicas en esa primera adaptación cinematográfica. Y eso es la parte imaginativa, es decir, la recreación de los escenarios de Walter Mitty. Eso quería recalcar y quiero que usted lo tenga en cuenta, porque en la adaptación donde ya aparece Ben Stiller, que en este caso es el editor de fotografía de la revista Times, es el papel que tiene el personaje de Ben Stiller, que no recuerdo cómo se llama el personaje, se lo debo también. O sea, el nombre, bueno, Walter, obviamente Walter Mitty, ya me estoy enredando, enchivolando yo solo. Pero el Walter Mitty de Ben Stiller es un editor de fotografía de la revista Life, la cosa, o Time, no, Life, de la revista Life. ¿Cómo se llama? El Walter Mitty de la versión del 49 o del 47 será, en fin, le debo el año, lo siento. Ese Walter Mitty es corrector de estilo. Arriba los correctores de estilo. No, aparte de correctores de estilo, es editor junior, que también es otro de mis sueños de haber ejercido alguna vez ser editor junior en alguna editorial. Entonces las habilidades narrativas de Walter Mitty se corresponden con la imaginación del personaje de Walter Mitty. En ese sentido, la adaptación del 49, pongámosle porque no me acuerdo el año, la adaptación del 49 supera al cuento original de James Tarver. En el cuento original de James Tarver, la esposa lo mangonea. O sea, es decir, es lo que... Mire, a todo esto yo no hice advertencia de spoiler, lo lamento mucho si hasta ahorita le estoy haciendo, pero yo asumí que, yo solo empecé a hablar, lo lamento. Pero en el cuento del 39, la esposa de Walter Mitty lo mangonea, o sea, es decir, es lo que los mexicanos llaman un mandilón, o sea, ella lo hace para allá y para acá y para allá y para acá. Y como en la época en la que se hizo la primera adaptación cinematográfica, ese rasgo del personaje de Walter Mitty no era bien visto. O sea, imagínense cómo ese tipo de cosas influyen.
se hizo un cambio. Ya no es la esposa la que lo manejaba ni lo mangoneaba, sino que colocaron al personaje que lo mangonea en el cuento original, a ese personaje lo colocan como la mamá. Entonces ya no es la esposa la que lo mangonea, sino la mamá. Y eso sí se corresponde más con un muchacho, digamos un Walter Mitty relativamente joven, quizás cercano a los 30, soltero, pero que todavía vive con la mamá y que todavía vive en su ensoñación, en su mundo de recreaciones y cosas. Entonces, ambas películas, la adaptación del 49 y la versión de Ben Stiller, que qué sé yo, habrá sido del 2010, no me acuerdo. Ambas adaptaciones en ese sentido ocupan la imaginación del personaje de Walter Mitty como motivo de crecimiento. Y esto es bastante vital, o sea, digamos que se convierte en la columna vertebral del viaje del héroe, llamémosle así. O sea, porque este tipo de... O sea, bueno, antes de que se me enreden las palabras, en el cuento original la ensoñación de Walter Mitty es motivo de comedia, creo que eso ya lo dije. Por ende, el recurso principal del cuento original es todos esos momentos de ensoñación donde el pobre Walter Mitty, digamos, es el monigote tomado por el autor, por James Thorber, es el monigote de acción para hacer reír a su público. O sea, simplemente fue el personaje utilizado para tal fin. De hecho, en el cuento de James Thorber, al final del cuento, o sea, el cuento termina incluso con una de las tantas ensoñaciones de Walter Mitty. O sea, en Walter Mitty no hay, en el cuento original de James Thorber, no hay un crecimiento porque no es el objetivo del cuento. La comedia no tiene ese objetivo muy específico que en las comedias modernas se suele hacer, o que los personajes se reivindican, o la máxima shakespeariana de que todas las cosas vuelven a la normalidad. Perdón si me quedo sin aire, pero vivo en subidita. Esa máxima shakespeariana de que todas las cosas vuelven a su estado normal, eso es, sobre todo, que se vuelve a aplicar en las comedias modernas de los 60 para acá, pero en las propias comedias no necesariamente hay un camino hacia alguna parte. Aclarado eso, pues James Thorber no escribió mal su cuento solo para defender al pobre James Thorber. No, James Thorber, tal vez poco conocido por estas latitudes, pero era uno de los grandes escritores de narrativa de la primera mitad del siglo XX, narrativa en inglés en Estados Unidos. Pero total, en el cuento de James Thorber no hay una resolución, una modificación, una anagnórisis del personaje de Walter Mitty. Así que parece que se consideró a bien que en la primera adaptación cinematográfica, o la que se consideraba entonces la única adaptación cinematográfica del 49, Walter Mitty sí aprende de las ensoñaciones. Poco a poco las ensoñaciones de Walter Mitty lo van como enajenando. Al principio para mal, o sea, es decir, lo hacían cometer estupideces. Pongamos un ejemplo que no tiene nada que ver con la película, pero imaginemos de que usted, no sé, es un niño de 14 años que todavía tiene ensoñaciones y se imagina que puede utilizar una espada. Solo por imaginarse utilizar una espada no quiere decir que en el momento en que tome una lo va a hacer bien. Entonces, Walter Mitty específicamente al principio comete esos errores. Con sus ejemplos específicos, porque no me voy a extender, pero con sus ejemplos específicos, con algunas de sus ensoñaciones, Walter Mitty comete el error de creer que solo porque lo imaginó de una manera en que él creía que así era y que así estaba bien. Luego la realidad le demuestra que pues la realidad tiene su propio flujo de acontecimientos. Entonces, pero eso sí, Walter Mitty va perdiendo como el miedo a la realidad, como el miedo a solo formar parte de la ensoñación. O sea, su vida monótona, aparentemente vacía, sin sentido, mangoneada por alguien más, un destino como el camarón que se duerme y que se lo lleva la corriente. Ese destino mismo hace que Walter como que le guste vivir en esas ensoñaciones. Entonces, luego, esas ensoñaciones, primero por enajenación, pero luego por imaginación personal, le permiten llegar a la conclusión de que hay cosas que sí las puede cambiar, que hay cosas que por su mano las puede llegar a modificar. En la película de Ben Stiller esto se representa mucho mejor, y en ese sentido tiene un mérito la de Ben Stiller. Hay una escena, y aquí, bueno, alerta de spoiler, por si no ha visto la película vaya a verle y vuelve a este punto si gusta, pero hay una escena cuando él tiene que ir a buscar a un fotógrafo porque se ha perdido un negativo, el negativo más importante de la siguiente publicación, del siguiente número y no recuerdo qué más.
Entonces Walter primero se embarca como en una especie de viaje donde se va para Groenlandia, y de Groenlandia tiene que tomar un viaje hacia, si no recuerdo mal, hacia Islandia. Entonces, al estar en Islandia, conoce al conductor de un helicóptero y que le dice, no, es que para entregar este correo, no sé qué, no recuerdo bien la escena, pero lo que sí recuerdo, y creo que casi todos los que vieron la película quizás lo recuerden, quiero pensar que lo recordarían, es la escena cuando aparece la chica que le gusta, o sea, que la que a Walter Mitty está enamorado, y ella comienza a tocar Major Tom. No recuerdo el nombre ahorita, pero es la canción de David Bowie. La de... se me ha ido el nombre. Mínimo cuando le apriete stop a este botón, ahí me voy a acordar. Pero, ¿qué se refiere a la canción del Mayor Tom? O sea, el que se pierde en el espacio. Space Oddity. Ground Control to Major Tom. ¿Se acuerda de la canción? Pues en ese pedazo escucha la guitarra y la chera, obviamente es una ensoñación de que la chera estaría ahí en ese mismo lugar, en ese mismo momento en el que él ha viajado, y ella está tocando Space Oddity. La escena es bien fundamental porque tiempo atrás en la misma película el nuevo jefe, el que va a despedir a medio mundo en esta versión de Walter Mitty, la de Ben Stiller, cuando le hablan a Walter Mitty en uno de esos escenarios donde él está como en esa ensoñación, ese jefe le habla y le dice, Mayor Tom, torre a Mayor Tom, o sea, como diciéndole, hey, este loco está perdido en el espacio, como el Mayor Tom que se pierde en el espacio. Pero aquí le dan como la vuelta de tuerca, va como dando a entender, bueno, Mayor Tom, vas a tomar las riendas de tu viaje, ¿va? O sea, es decir, ¿qué importa si los demás dicen que esto es tu ensoñación y tu imaginación? Lo importante es si vas a tomar el viaje, ¿va? Si vas a comenzar tu viaje. Entonces, justamente en esa escena, cuando la chica comienza a cantar Space Oddity, Ground Control to Major Tom, o sea, le está diciendo directamente al personaje, torre de control al Mayor Tom. O sea, es decir, ya no es la burla que le está haciendo el jefe o que le hizo el jefe tiempo atrás, sino el llamado de la amada, el llamado a la aventura. O sea, su amada, la chica que le gusta, le está diciendo, Mayor Tom, vas a tomar la aventura. Mayor Tom, torre de control, no estás dispuesto a comenzar este viaje. Y viene esa parte maravillosa cuando la canción de Space Oddity revienta y comienza a sonar por completo en la escena, cuando Walter Mitty se sube al helicóptero. O sea, en ese momento ya no es la ensoñación de Walter Mitty. A partir de ese momento, Walter Mitty toma las riendas de su viaje y él comienza a hacer suya la realidad de la ensoñación, o mejor dicho, la ensoñación la convierte en su realidad y comienza pues la extraordinaria vida secreta de Walter Mitty. En ese sentido, la versión de Ben Stiller, creo que de 2010, la verdad que siempre olvido los años o siempre se me olvida algún detalle, esa versión logra condensar los motivos cómicos de James Thorber, más o menos los reconvierte poniéndole obviamente las adaptaciones modernas, mientras que en el tiempo de James Thorber se consideraba bastante cómico que una persona viviera sola en el mundo de su imaginación, es decir, se consideraba alguien que todavía era inmaduro y eso era motivo de risa. En la versión del 49 todavía se consideraba un motivo de comedia, pero se estimó de que pues había que como que dar una enseñanza, un viaje del héroe, una enseñanza moral si usted quiere, de que también es posible que muchos de los sueños que nos sostienen, que nos mantienen vivos, pero que solo los mantenemos como parte de nuestra imaginación porque creemos que no los podemos hacer realidad, pues que de vez en cuando, si movemos una piedrita por aquí, una piedrita por allá, a lo mejor esos sueños también los podemos hacer realidad. Y Walter Mitty, el del 49, sí comienza a luchar por hacer sus sueños de realidad. De hecho, perdónenme el spoiler porque le voy a arruinar la película si no la ha visto, al final pues se convierte en editor asociado del medio impreso para el que trabaja. Así que ahora Walter Mitty puede escribir las historias que él quiera, de la forma en que quiera, y su historia, sus ensoñaciones serán narraciones que entretendrán a otras personas. Y ese es el final perfecto y maravilloso de Walter Mitty. En la versión de Walter Mitty de Ben Stiller, la del 2010, también tiene un buen final, pero vuelvo y repito, rescato un mérito mayor en el entendido de que mientras que la del 49 hay un poco de chanza, un poco de chiripa, un poco de humor chusco en la realización,
de los sueños de Walter Mitty, del Walter Mitty del 49, en la versión de Walter Mitty de 2010, a partir de que Walter Mitty acepta su viaje como el héroe que le corresponde de su propia historia. A partir de ahí tiene, digamos, todos los méritos personales y necesarios para hacer de sí mismo el protagonista de su propia historia. Perdón si suena redundante, pero pues es que por poquito me atropella. Acá entre no, yo sé que voy caminando en la orilla, pero el carro se puso más a la orilla como para asustarme, supongo yo, porque hay de ir diciendo, y ese pasmado hablando por teléfono, ya le vamos a dar su susto. En fin, creo que ya casi llego a mi destino. Una cuadra o dos me faltan, pero ya me quedé sin aire. Ya me dio sed. No sé qué tan largo o corto me habrá quedado, pero estimo de que entre mi casa, entre la parada de buses y mi casa quedan aproximadamente 15 o 20 cuadras, no sé, y me tardo no mucho tiempo, así que probablemente ya llegué a la parte a la que tenía que llegar. Y bueno, si ha llegado hasta aquí, pues gracias por escuchar. Espero tener la oportunidad de poder transmitir en otra ocasión y grabar un episodio. No tengo una reflexión final, aunque debería, pero no me da la circunstancia. A lo mejor dejo una bonita pregunta, una bonita encuesta y que eso se convierta en nuestra reflexión final. Y si no, si usted tiene la oportunidad, déjemela en los comentarios, porque creo que en el fondo todos tenemos algo de Walter Mitty, solo que a veces lo dejamos muy en el fondo. Nuestras ensoñaciones las dejamos ahí y nunca permitimos, uno, o que salgan a flote y poder hacerlas nuestras, o sea, es decir, adaptarlas a nuestra realidad, o dos, o dejar de tener ensoñaciones y convertirlas en nuestra propia forma de vivir la vida. Pero en fin, eso ha sido todo. Nos veremos en la próxima y hasta pronto.